a pesar de que es un tema difícil, complejo, triste para muchos y que nos evoca seguramente recuerdos a otros, los invito a que pasemos un momento agradable, a que estemos tranquilos y oyendo estas presentaciones que seguramente van a ser muy enriquecedoras para todas. Lo primero que quiero empezar diciendo es que pues generalmente la muerte es un proceso desde el punto de vista médico muy doloroso. Obviamente sobra decir que también desde el punto de vista de los aspectos emocionales que ya los tocarán más adelante. O sea, la muerte en general es un proceso que está cargado de síntomas físicos y de síntomas emocionales que en la mayoría de casos son de difícil control. O sea, no es un proceso tranquilo, sin síntomas, en calma, como a veces uno pensaría o como a veces nos lo pintan en la televisión o en las películas que uno pues, ve los procesos de muerte o de forma violenta, instantánea o en mucha tranquilidad. Y realmente en la mayoría de los pacientes hay un curso de enfermedad, hay una enfermedad, hay unos síntomas que preceden al momento de la muerte y esos síntomas son generalmente intensos y por eso es que es tan importante el apoyo de un equipo de salud entrenado en los pacientes que se encuentran al final de la vida. Como ya les había dicho, yo soy Juan Guillermo Santa Cruz, dirijo el Servicio de Cuidados Paliativos de la Fundación Santa Fe hace 14 años y aquí estoy pues con todo mi equipo que me va a ayudar o vamos a hacer entre todos el evento. Empiezo con esta frase porque creo que es importante partir de ahí y es que pues no se nos debe olvidar que los médicos no estamos diseñados para curar y desafortunadamente somos muy pocas las enfermedades que logramos curar. Como dice la frase, estamos entrenados para luchar contra la muerte prematura o inoportuna, pero sobre todo estamos entrenados o deberíamos estar entrenados para evitar el dolor y el sufrimiento, digamos desde el punto de vista global y específicamente en los últimos meses o de la vida o en el periodo de agonía. Cosa que paradójicamente en una medicina y en un mundo con una medicina de tanta tecnología, con una evolución desde el punto de vista tecnológico como la que tenemos hoy, a veces eso se nos olvida o seguimos fallando en eso. O sea, a pesar de tener la mejor tecnología, a pesar de tener los mejores hospitales, los mejores antibióticos, los mejores cirujanos, todavía nuestros pacientes en fin de vida siguen muriéndose mal. O sea, los pacientes en general, en sus semanas o días antes de la muerte, tienen o generalmente esto ocurre con síntomas no controlados, con sensación o percepción de abandono de parte del equipo tratante, con condiciones difíciles en el escenario hospitalario o en el escenario domiciliario, donde sea que ocurra la muerte. Y no hay que olvidar que hoy en día pues tenemos claramente delimitado o tenemos pleno conocimiento de cómo nos morimos. Es decir, todas las personas hacemos un curso previo de enfermedad que ustedes ven ahí, que son como los 4 modelos clásicos de las formas como uno se puede morir. Una es la muerte súbita, es decir, un evento catastrófico que ocurre en un minuto y lleva a la muerte, como puede ser un infarto de miocardio fulminante o una hemorragia subaracnoidea, un accidente de tránsito. La otra es el curso clínico que hace el cáncer. Ustedes ven ahí, el cáncer lo que hace es un deterioro progresivo que generalmente al final o cuando la enfermedad progresa o el paciente tiene ya impacto severo sobre su fisiología, pues empieza un deterioro progresivo que lo lleva a la muerte. Este tiempo, con el tiempo, digamos, a medida que han pasado los años, se ha ido volviendo más largo, es decir, los pacientes con cáncer hoy en día mueren más tarde, pero mueren muchas veces con más síntomas, digamos, y con mayor complejidad desde el punto de vista del manejo paliativo. Eso tiene muchas razones que no vamos a mencionar acá. Los pacientes que tienen insuficiencia orgánica, es decir, los modelos clásicos de enfermedad como falla cardíaca, falla renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, donde los pacientes van haciendo pues, un compromiso cada vez mayor de ese órgano y a medida que los pacientes van avanzando en su enfermedad, se van cada día deteriorando más con esas curvas que ustedes ven ahí como de periodos de exacerbación y remisión, que finalmente y también a lo largo de los años que también se han alargado, valga decirlo, pues llega la muerte. Y el curso de la fragilidad, que se parece mucho al curso que hacen los pacientes con demencia. Es decir, un paciente que le diagnostica una enfermedad de Alzheimer, una demencia vascular, que tiene un tiempo prolongado de vida, que se va deteriorando en una trayectoria de fragilidad hasta que finalmente llega a la muerte. Entonces, hoy en día sabemos que el 75% de las personas vamos a morir de una forma distinta a la muerte súbita. Es decir, eso quiere decir que hay un montón de gente que necesita el apoyo de cuidado paliativo y el apoyo humanizado integral al final de la vida, bien sea porque tiene una insuficiencia cardíaca, porque tiene un EPOC, porque tiene una insuficiencia renal, porque tiene demencia o porque tiene cáncer. Y cuando uno mira
¿qué se ha publicado con respecto a lo que quieren los pacientes? ¿Qué le da miedo a las personas que se enfrentan a esto o que se van a enfrentar? Pues ahí ustedes ven como las más importantes. Siempre quisiéramos tener el control de las decisiones. Más allá del control, creo que es importante pues, que eso se entienda como respeto por las decisiones o por respeto por los deseos del paciente. Estar confortable. Estar confortable, ¿qué quiere decir? Pues ojalá con los síntomas controlados. Sabemos también que controlar los síntomas de una manera total no se puede, es imposible. No tenemos las capacidades tecnológicas hoy en día para lograr controlar completamente los síntomas que aparecen, pero sí logramos que los pacientes tengan un razonable control sintomático, entendiéndose síntomas los más frecuentes: dolor, náusea, vómito, estreñimiento, disnea, y obviamente también la ansiedad, la depresión, el delirio. Confianza en el equipo de salud. Creo que eso es fundamental, y esto aplica no solamente para el final de la vida, sino en general. Eso está medido y está estudiado, y digamos que todos los pacientes lo que quisieran es tener confianza en el equipo de salud, no solamente confianza en su médico, sino en el equipo tratante, sentir que el equipo está comprometido, que está ayudando, que está pendiente, que no ha abandonado de alguna manera al paciente y a la familia. Quisieran también, o todos quisiéramos, cuidado para la familia. En una enfermedad como estas, cualquiera que sea, con un impacto tan grande que tiene desde todas las dimensiones, pues siempre está la preocupación por el hijo que se queda, por la mamá que se queda, por el esposo que se queda solo, por los niños pequeños que ya pues, van a quedar sin el papá o la mamá, y el lugar de la muerte. ¿Sí? Esto me parece fundamental, porque también hay como una creencia equivocada, y creo que esto cada vez es más evidente, de pensar que es que el lugar de muerte ideal es la casa, ¿sí? Y lo que pasa en la vida real, por lo menos en nuestros países, es que la casa casi nunca es el mejor lugar para morir. ¿Por qué razón? Porque no hay acceso a cuidados paliativos domiciliarios de calidad, porque no hay recursos, porque no hay la disponibilidad de los medicamentos que se necesitan, ni los conocimientos de los equipos tratantes para garantizar que eso en la casa sea tranquilo, sea confortable. Todos hemos tenido experiencias, los que trabajamos en esto, desagradables de pacientes y familiares de pacientes que han tenido que pasarla muy mal en la casa por diferentes razones. Entonces, porque los medicamentos no llegaron, porque la persona que estaba a cargo del cuidado de enfermería no sabía cómo se usaban los medicamentos, porque no hay un contacto suficiente con los médicos tratantes domiciliarios, porque hay una fractura en la comunicación entre los médicos hospitalarios y los médicos domiciliarios. Pero es terrible, y ojalá nunca nos toque vivir una cosa de estas cuando uno tiene un paciente o una familia que cuenta cómo fue el padecimiento de su familiar en la casa antes de morir, porque se murió ahogado, porque se murió con dolor, porque se murió vomitando, porque convulsionó y no se pudo aliviar. Ahora, antes de empezar el evento, estaba conversando, que se me hizo la colega de Colmédica, que se me perdió. Estaba conversando con ella al respecto de esto, y es hacer un llamado a que hoy en día yo me atrevería a decir que por lo menos la mitad de las personas mueren en los hospitales, y esa hospitalización final estaría indicada. A veces pueden ser cosas tan sencillas como: mire, no quiero que se muera en la casa porque tengo 2 niños chiquitos de 5 y 7 años y no quisiera que vieran a su papá o a su abuelito morir en la casa. Eso es más que una indicación para hospitalizar a una persona. No quiero que se muera en la casa porque es que lo que me dicen es que va a sangrar, y el sangrado puede ser un sangrado masivo. Esa es una indicación más que suficiente para hospitalizar a una persona. ¿Quién se va a aguantar un familiar sangrando en la casa? Entonces, esas cosas hay que entenderlas. Esa creencia equivocada de que es que en la casa, porque es más barato y que en la casa nosotros le damos todo, eso en la vida real no ocurre. En este momento tengo una paciente hospitalizada en el Instituto de Cáncer con dependencia de medicamentos de alta complejidad, solamente de uso hospitalario para controlar los síntomas al final de la vida. Y el pagador está pidiendo que por favor, que por qué no la sacamos a la casa, cuando claramente no hay ningún equipo domiciliario en Bogotá que tenga la capacidad de prestarle, de proveer ese tipo de medicamentos en casa, en las dosis que está utilizándolos y con un equipo que garantice. Esto no quiere decir que yo esté en contra ni que me parezcan mal los planes de atención domiciliaria ni los servicios de atención domiciliaria, pero sí llamo la atención porque a veces pensamos que atención domiciliaria es ir a ver a un paciente y ponerle un antibiótico. Y en este escenario, en el escenario del fin de vida o el cuidado paliativo, pues esto va mucho más allá. Lo otro que es interesante preguntarnos es, bueno, ¿por qué la muerte no se ve como un diagnóstico? O sea, ¿por qué nos aprendemos todas las enfermedades y estamos acostumbrados a mencionar las enfermedades por las que el paciente está falleciendo, pero no nos preguntamos, bueno, ¿por qué la muerte como tal no se ve como una enfermedad, como un proceso que tiene unas características bastante definidas desde el punto de vista físico y obviamente de lo que significa desde el punto de vista emocional y social para el paciente y su familia? Y yo creo que creo que debemos empezar de ahí.
de que los que trabajamos en los equipos de salud tengamos conciencia de que el proceso de muerte primero debe ser considerado como un diagnóstico, parte generalmente de una o varias enfermedades, y que es un diagnóstico que tiene una complejidad de manejo para la cual pues tenemos que estar necesariamente entrenados. Hay alguna lista, y ustedes ven una lista de parámetros desde el punto de vista clínico que pueden orientar al equipo tratante o a la familia o a los cuidadores en que la muerte está cerca. Ustedes ven ahí, no voy a leer la lista, pero uno sí puede más o menos al evaluar a un paciente tener una idea de que el paciente está en el proceso de agonía, es decir, cuando el paciente tiene 2 o 3 días de vida y que empiezan a aparecer estos síntomas y estos signos. No se les olvide que hay que tener clara la diferencia que hay entre un enfermo terminal, que generalmente tiene relación con el tiempo de vida, es decir, un paciente que tiene una expectativa de vida menor a 6 meses, y el periodo de agonía, que generalmente tiene que ver con los últimos días de la vida, 2 o 3 días de vida, donde se presentan los síntomas, digamos, más intensos y donde se presenta también como un agotamiento desde el punto de vista de las reservas fisiológicas del individuo. Entonces, la familia y el paciente pueden tener muchos interrogantes o muchas dudas en el periodo de agonía. Ustedes ven ahí cómo se va a morir la persona, va a convulsionar, va a sangrar, va a vomitar, se va a ahogar, cómo saber que no está sufriendo, que es una pregunta pues, muy importante y que los familiares hacen con mucha frecuencia. Cómo sé que no le está doliendo, cómo sé que no se está dando cuenta, cómo sé que está tranquilo y que no está sintiendo lo que está pasando, me oye, me escucha cuando yo le hablo, sentir alguna cosa, tiene hambre, tiene sed. ¿Cómo reconoceré que ha muerto si la persona está sola? Entonces, eso es una preocupación que es frecuente y muy importante. ¿Qué hago si el familiar se muere? ¿A quién llamo? ¿Quién hace el certificado de función? Hay que llamar a medicina legal, le hacen autopsia, etcétera. Una cantidad de interrogantes que son apenas normales y que son parte, obviamente, del manejo integral de la familia. Y hay unas barreras del equipo de salud que están también claramente identificadas y, digamos, que tienen que ver con que esos pacientes y sus familias no reciban el adecuado manejo, bien sea en la casa o en el hospital. Sí, porque tenemos miedo a transmitir un diagnóstico, porque no damos la información completamente, porque pensamos que si somos francos y honestos con las personas, eso va a hacer que los pacientes recaigan más rápido o se molesten con nosotros, o que eso tenga alguna consecuencia desde el punto de vista legal, o que los procedimientos que hagamos acorten la vida de las personas. Hay barreras culturales, espirituales, como ustedes lo ven ahí. Creo que esas barreras también tienen que superarse. O sea, hay unas dificultades, hay unas dudas por parte de la familia y hay unas barreras de acceso claramente identificadas desde el punto de vista del equipo de salud, sumando la que yo venía mencionando o las que yo venía mencionando anteriormente, que tiene que ver con la capacidad de atención domiciliaria de este tipo de pacientes. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, creo que no sé si lo que voy a decir es correcto o no, pero creo que en este momento todavía no hay claridad si algunos medicamentos que se consideran de uso hospitalario clásicamente se pueden utilizar en casa, como por ejemplo las benzodiazepinas parenterales. Hasta hace poco en Colombia no se podían usar esos medicamentos en casa. Entonces, ¿cómo pretendemos manejar un paciente que está en fin de vida en la casa si no tenemos los medicamentos para administrar en casa, que son los que los pacientes van a requerir para que precisamente la muerte ocurra de manera confortable y tranquila? Y pues es frecuente, mírenlo ahí, es muy frecuente que los pacientes tengan uno o varios síntomas en el proceso de agonía. Ahí ustedes ven como el orden de mayor a menor frecuencia de lo que aparece. El delirium, específicamente el delirium agitado, es decir, cuando el paciente está inquieto, se para de la cama, se trata de quitar el suero, está desorientado, puede estar hostil, grosero, usando malas palabras, con la familia. Eso es una cosa que genera muchísimo estrés y mucha angustia a los familiares y cuidadoras. El sufrimiento psicológico, de lo cual se va a hablar más adelante, es una cosa muy interesante porque obviamente es evidente que esto tiene que estar mencionado acá, pero más complejo es cuando este sufrimiento psicológico empieza a ser una de las causas para que uno cede a un paciente. O sea, la sedación paliativa puede a veces originarse en un sufrimiento psicológico que, por supuesto, más adelante hablaremos de eso desde el punto de vista ético y psicológico. El ahogo, las hemorragias y el dolor. Entonces, siempre pensamos que el dolor es lo más grave. Cuando uno oye la palabra cáncer, por ejemplo, entonces se imagina que el dolor es el síntoma más tenebroso, el más frecuente, y fíjense que no es, y que muchos pacientes en casa logran tener razonable control de dolor, pero no tienen control de otros síntomas como el delirium o la disnea. Hay que entender también y hay que diferenciar un poco como las fases del tratamiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Hay una fase curativa, una fase paliativa y una fase agónica, donde hay unas premisas que ustedes ven ahí.
Pues si uno tiene un paciente que tiene un diagnóstico reciente de un cáncer o un diagnóstico reciente de una falla cardíaca, pues la prioridad va a ser la supervivencia del paciente y en algunos casos se puede considerar que hay una fase o una posible curación. La supervivencia o la expectativa de vida es larga, generalmente en el paciente con intención, que está en intención curativa y obviamente se va limitando a medida que la enfermedad progresa. Y todo el esfuerzo terapéutico debe ir adecuándose de acuerdo a la funcionalidad y al deterioro clínico que tenga ese paciente y finalmente en la fase agónica o en la fase de fin de vida, todos los esfuerzos deben estar dedicados al control sintomático, a que los pacientes estén confortables, como yo lo mencionaba y como es una de las cosas que más frecuentemente desean los pacientes y sus familias. Es fundamental tocar el tema de la sedación paliativa, un tema que pues es cada vez de mayor conocimiento para las personas, para los pacientes y sus familias. Hay muchos mitos también, hay mucha desinformación con respecto a qué es exactamente la sedación paliativa, cuándo se pone y qué es lo que busca. Entonces, la sedación paliativa es usar medicamentos, uno o varios medicamentos que generen disminución del estado de conciencia de un paciente ante la presencia de síntomas refractarios. Y eso es muy importante entenderlo. Solo en ese escenario tiene cabida la sedación paliativa. Ahora, entonces, ¿qué es un síntoma refractario? Si ustedes lo ven ahí, un síntoma refractario es un síntoma al que no se le ha podido manejar o no se ha podido aliviar a pesar de tener un tratamiento estándar en manos de personas que saben y en manos de personas expertas, que eso es muy importante. Y también, como lo menciona la diapositiva, es diferente un síntoma refractario a un síntoma difícil. La gran mayoría de nuestros pacientes tienen síntomas difíciles, si no, no serían pacientes paliativos. De hecho, una de las cosas que define que es un paciente paliativo es que tenga uno o varios síntomas de difícil manejo, sea dolor, náusea, vómito o disnea. Entonces, cuando ya hemos agotado todos los recursos, cuando los pacientes ya no tienen alivio a pesar de haberlos agotado, la sedación paliativa se convierte en una excelente herramienta para garantizar que los pacientes estén confortables y cómodos al final de la vida. Es debe ser súper claro para todos la diferenciación que existen o las diferencias que hay entre la eutanasia y la sedación paliativa. Asumo que Jimena hablará más adelante de esto, no voy a profundizar mucho en el tema, pero la sedación paliativa no pretende acabar con la vida de las personas, no es un recurso que se usa para adelantar el proceso de muerte del paciente, sino solamente garantizar que mientras la muerte llega de forma natural, el paciente esté confortable y la familia también. Una vez el paciente se tranquiliza, deja de estar ahogado, deja de estar agitado, automáticamente la familia, por supuesto, también está mucho más tranquila. Indicaciones para la sedación, pues ya lo hemos visto ahí, tal vez simplemente para mencionar lo que les había contado en las diapositivas anteriores, es cada vez más, con mayor frecuencia nos enfrentamos al sufrimiento psicológico, emocional, espiritual, como lo quieran llamar, como una de las indicaciones de la sedación paliativa, y ese es un tema, digamos, vigente en el momento. Lo otro es el manejo de la información, la capacidad, digamos, o el derecho que tienen nuestros pacientes a tomar decisiones, que también asumo Jimena lo va a mencionar más adelante, pero en esto creo que es fundamental dejar claras un par de cosas, y es, una cosa es el derecho que tiene el paciente, por supuesto, a decidir qué quiere que hagan o no hagan sobre su cuerpo, intervenciones médicas dolorosas, cirugías, intubación, ventilación mecánica, diálisis, y otra cosa son las decisiones médicas que tomamos al final de la vida. O sea, los médicos tenemos que tomar decisiones basados en nuestro conocimiento y siempre basados en el principio de beneficencia, es decir, buscando lo mejor para el paciente, que son dos cosas distintas. O sea, el hecho de que un paciente exija un procedimiento que digamos que no tiene indicación médica, no quiere decir que se le estén vulnerando sus derechos. Quiere decir que el médico, con su autonomía también y con su conocimiento, considera que hay ciertos procedimientos que no están indicados, que no van a beneficiar al paciente y que muy por el contrario lo van a dañar. Entonces, eso era todo lo que tenía para decirles. Termino con esta frase de este libro, simplemente para hacer un llamado a lo que mencioné al principio de la charla, y es que muchas veces, a pesar de tener una medicina tan evolucionada, tan tecnológica como la tenemos hoy en día, nos quedamos cortos en el manejo adecuado de los pacientes y muchas veces llegan al final de la vida con sufrimiento. Muchas gracias.